Tenemos el agrado de presentarles al pastor Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Esperemos que sea de bendición para sus vidas. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, Tesalonicenses 1, capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, vamos a encomendar las manos del Señor para que Él nos hable en este día. Ruéguele, ore de su lugar, pídale al Señor que sea el que nos hable en esta tarde. Amén. Cierre sus ojos y oramos todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta tarde. Te damos las gracias, Señor, gracias por este momento, el cual tú nos has preparado. Aquí estamos, Señor, grandes y pequeños, todos reunidos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este lugar, gracias por que tú nos has concedido este privilegio de estar aquí para oír tu palabra, luego de haberte alabado, de haberte adorado, de haber exaltado tu bendito y santo nombre, Señor. Ahora ha llegado este momento tan precioso en el cual todos nosotros vamos a callar para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, habla, Señor, habla, porque tú nos diste oído para oír tu bendita y santa palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor. Yo te ruego que conforme al don y la gracia dada tú me concedas, Señor, el hablar a tu pueblo, porque ciertamente están todos, Señor, delante de mí, pero para oírte a ti, Señor. Habla, Señor, habla, Señor. Queremos oír tu palabra, la cual obra y produce en todo lo que creemos. Dios, te damos gracias porque estamos creyendo y no dudando de que como siempre tú lo haces, también orás en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Alabado sea el Señor. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias por este día, ¿no?, que Él nos concede estar en este lugar. Un día de trabajo, un día tal vez que muchos hemos trabajado, un poquito cansado. Pero le damos gracias al Señor, ¿no?, que podemos apartar este momento para oír su palabra, su consejo, ¿no?, ese alimento tan necesario para poder nutrir nuestra vida espiritual. Esa vida espiritual, la cual debemos de constantemente nutrirla, así como no alimentamos este cuerpo natural, no a través de los alimentos, a través de las bebidas, no de los diferentes alimentos que ingerimos en el día. No, qué precioso es poder terminar el día de esta manera, en la presencia del Señor, o escuchando su palabra, entendiendo, no, por sobre todas las cosas, entendiendo el valor que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. No, el día de hoy me levanté y estaba en el celular y vino esos cortitos que hay hoy en día, ¿no?, esos que duran unos 30 segundos, y se lo compartí con un hermano, se lo mandé, y me quedé meditando en lo que decía. No, esta persona era Bill Gates, el dueño de Microsoft. Creo que es una de las personas más millonarias de esta tierra, no en cuanto a dinero, en cuanto no al trabajo y a lo que ha generado a través de lo que él ha logrado, ¿no? Y una periodista haciéndole lo que se le llama una entrevista, pero el cortito nomás tenía la pregunta que, una de las tantas preguntas que le habrá hecho, en cuanto a cuál era el secreto del éxito. No se le hacía una periodista a una persona que era una de las personas, o llegó a ser, o es, o está entre los 3, 4 personas con más dinero en la tierra, ¿no? Bill Gates, el dueño de Microsoft. Entonces, siempre, ¿no?, tal vez todos podemos tener esa pregunta, ¿no?, dando vuelta, ¿cómo hizo? Veo que siempre veo que uno prospera y todos nos preguntamos, ¿cómo hizo? ¿Cómo lo hicieron? No, contanos, ayudanos, ¿no? Porque de alguna u otra manera uno busca prosperar, busca tener, ¿no?, lo suficiente para poder suplir a su hogar, a su casa, a su familia, ¿no? Pero nosotros hemos entendido, ¿no?, que la verdadera prosperidad está en Dios, está en su palabra, y que de ahí proviene todo el resto. No es que estamos buscando ahora las cosas materiales, dice buscar, no, el reino, a él y al reino, y todo va a venir añadido.
¿no? Nosotros sabemos cuál es la verdadera prosperidad, y no mucho tiempo atrás lo hemos hablado de este lugar, o tal vez mejor de la casa del hermano José. Todavía no estamos acá, y estuvimos compartiendo lo que es la verdadera prosperidad. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Entonces esta periodista le hizo esa pregunta: ¿cuál es el secreto del éxito? A esta persona, a este hombre, ¿no? Y le hizo esa pregunta, y en el momento que le pregunta, en vez de él responder, le dio un cheque firmado. Le dio un cheque firmado y le dijo: toma, pon ahí la cantidad que tú quieras. Y yo, sin pensarlo, lo voy a escribir, te lo voy a dar. Mire lo que respondió cuando le dijo cuál es el secreto del éxito, cómo logró todo lo que logró. Entonces, esta mujer dice que se sintió mal, por lo que se sintió, no como que estaba jugando con ella. Entonces le volvió a hacer la misma pregunta. Y le dijo: discúlpeme, pero ¿cuál es el secreto? ¿Nos puede decir cuál es el secreto? ¿O nos puede no añadir algo? Y él volvió a hacer lo mismo. Dice que agarró y le volvió a dar el cheque firmado y le dijo: pon ahí la cantidad que tú quieras. Y yo, sin pensarlo, te lo voy a dar. Entonces, amado hermano, ¿qué es lo que me quedé meditando en eso? ¿Qué es lo que él le quería decir a través de esa respuesta? Entonces, él agarró y le dijo: amado hermano, me lo anoté porque quiero decírselo textualmente como él le dijo. Dice, le dijo: el secreto de la diferencia, dijo, está ahí. Le dijo: el secreto de la diferencia del éxito está en esto, en lo que marca la diferencia. Dice: yo estoy atento a todas las oportunidades que se me presentan delante. Eso es lo que él le quería mostrar a través del cheque que le estaba dando, que se lo dio una vez y se lo dio otra vez, por 2 veces se lo dio. Y él le dijo: esta es la gran diferencia, lo que marca la diferencia. Dijo que yo estoy atento, diligente, con los ojos bien abiertos, dijo, a todas las oportunidades que se me presenten. Y le dijo, y después le agregó, le dijo, hoy, él a ella le dijo: hoy tú hubieses sido una de las periodistas más millonarias de esta tierra, pero rechazaste la oportunidad. Dice: pero rechazaste la oportunidad. Y luego él respondió y le dijo: yo veo oportunidades en todos lados. Ahora le dijo: tú, le dijo, miraste todo, menos la oportunidad que tenías delante. Mire, amado hermano, lo que eso que sucedió, ¿no? Y qué tanta enseñanza nos puede dejar a nosotros. Porque él hablaba de la prosperidad material, la prosperidad de este mundo, la prosperidad en cuanto al dinero. Ahora miremos nosotros esta pequeña enseñanza que podemos sacar de esta situación. La importancia de estar atento, la importancia a todas esas pequeñas o grandes oportunidades que el Señor pone delante de nosotros para bendecirnos, para que nosotros podamos prosperar en la verdadera prosperidad que tiene que ver en cuanto a la vida. No, nosotros al estar en este lugar, hoy vamos a oír la palabra de Dios. Y cuántas riquezas hay dentro de la palabra de Dios. Ahora, está aquel que la ve y está aquel que no la ve. Pero se presentan, están delante de nosotros, están delante de nosotros. Nosotros oímos la palabra en este día, Él nos envía su palabra y luego de acá, esta es la parte teórica. Salimos de acá y empiezan las situaciones, empiezan las partes que el Señor prepara para poder practicar todas las cosas que Él nos enseña, que es donde nosotros desarrollamos la enseñanza y encontramos la madurez espiritual. Y podemos beneficiarnos de todo lo que Él nos enseña día a día. Ahora, ¿dónde está todo eso? Dentro de cada oportunidad. Ahora, nosotros sabemos que este mundo se desespera por una oportunidad. Miremos este varón, este Bill Gates. Dice, veo en todo lugar una oportunidad. ¿Y a dónde lo llevó? Al éxito. No se durmió, no es una persona dormida en cuanto a las situaciones. Por eso, ¿qué hace la palabra? Nos despierta día a día para que no dormamos. Y estemos atentos a todas las cosas que Él permite, cuántas situaciones hay a nuestro alrededor, cuántas cosas Él permite que podemos practicar. El bien, la ayuda.
Miremos hoy en día, hoy vimos, dentro de acá, amados hermanos, el Señor preparó una situación para que nos podamos ayudar, para que podamos suplir una necesidad. Gracias al Señor que un hermano vio una necesidad en este día y la suplió en el momento. Después se van a enterar, pero yo sé que así sucedió o va a suceder. Son pequeñas situaciones que el Señor permite, que se llaman, amados hermanos, oportunidades. El mundo se tira arriba, se le pone la alarma para aprovechar oportunidades. ¿Cuánto más nosotros buscando lo que realmente tiene valor? Y esto no perece, esto es eterno. Esto es eterno, todas las cosas espirituales se van con nosotros. Bendito sea su nombre, y en aquel día vamos a recibir conforme hayamos hecho nuestras obras. No conforme el dinero, conforme la cuenta bancaria, no. La verdadera prosperidad va mucho más allá y tiene que ver con la vida y proviene de Dios. Él le dijo a Josué, estas cosas, no, cuando le hablaba de la palabra, guarda esta palabra, no se aparten de ti. Medita en ella de día, de noche, entonces harás prosperar tu camino, antes no. La verdadera prosperidad tiene que ver con la palabra de Dios y el hacer uso de ella. Ese es el verdadero mapa a la verdadera prosperidad, la palabra de Dios. Por eso que miremos este ejemplo de este varón. Llegó al éxito, es una persona la más rica del mundo. Y le dijo a ella, si tú hoy, le dijo así, hoy hubiese sido una de las periodistas más ricas de este mundo, pero la rechazaste. Ya había pasado. Qué tremendo, amados hermanos, cuántas oportunidades delante de nosotros y ni cuenta nos damos. Algo para meditar. Alabado sea su nombre, amén. Así que mis amados hermanos, estuvimos viendo nosotros en estos días, ¿no? En cuanto al examinarse. Estuvimos viendo, como decía nuestro hermano, en cuanto al examinarse, tuvimos 3 reuniones seguidas. En cuanto a examinarlo todo, retener lo bueno, abstenerlo de toda especie de mal. Y estuvimos viendo, esto es para introducir lo que vamos a ver este día, ¿no? La importancia y la necesidad de esa examinación, de detenernos un momento, ¿no? Y no pasar todas las cosas a la ligera. Como en este momento el Señor nos está hablando, recordando en cuanto a la oportunidad, ¿no? ¿Por qué uno se pierde las oportunidades? ¿Por qué anda a las corridas? Uno muchas veces anda a las corridas, no tiene tiempo, ¿no? A veces nos acostamos tarde, nos levantamos tarde, empezamos nuestro día a las apuradas. No podemos ver la situación dentro de nuestro hogar, con nuestra esposa, con el esposo, la esposa, los hijos. ¿Cuántas oportunidades hay ahí dentro para poder hacer, ayudar, recibir, dar? ¿Cuántas cosas hay, no, en nuestro diario andar que Él permite? Todas las cosas que nosotros hemos recibido forman parte de la vida en Cristo, amados hermanos, que hemos recibido, que tiene que ver con lo que nosotros hacemos diariamente. Por eso que examinarse, detenerse un momento, tomarse ese tiempo de meditación, de mirarse, de ver la forma, la manera en la que estamos haciendo las cosas, de la manera en que estamos recibiendo, de la manera que estamos dando, de la manera que estamos actuando. ¿Cuántas cosas estuvimos viendo que tiene que ver con esa palabra examinarse? Por eso que una de todas las cosas que podemos repetir es que tiene que ver con detenerse un momento. No podemos ir como corre este mundo todas las apuradas. De cuántas oportunidades tal vez la estamos pasando de largo y ni siquiera nos damos cuenta. Sería terrible, ¿no? Desperdiciar tantas cosas. Que es el Señor el que nos la está dando. Entonces estuvimos viendo cómo podemos nosotros examinarnos para poder corregir. Examinarlo todo, no es retener lo bueno. ¿Y de qué hablamos? ¿De qué se trata todo con el poder corregir? ¿Cómo nos examinamos? A través de la palabra. Él envía su palabra, que es la luz verdadera. La palabra de Dios es la que alumbra, la que va hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Y discierne todas las cosas, aún nuestros pensamientos, aún lo que está guardado ahí, que a veces ni siquiera nosotros lo sabemos que está. A veces estamos acá, ¿no? Y viene la palabra y uno dice, tiene razón, pero ni siquiera lo sabíamos. Por eso que nosotros vimos cómo Él nos habla, el Señor nos habla a través de la palabra, por causa de lo que Él ve. Él ve algo en nosotros primeramente, y por causa de lo que ve envía su palabra, para que nosotros, por causa de lo que Él nos habla, podamos ver lo que Él ya vio.
y por medio de eso, de poder ver, poder corregir lo necesario. ¿Cuántas cosas tenemos que corregir? Y tal vez un montón. Pero no se trata del montón, lo poco o lo mucho, se trata de corregirlas. No nos podemos quedar con el montón de cosas, ni con lo poco. Aquel que dice yo tengo poco, tiene que corregir igual. Y aquel que dice yo tengo mucho, también tiene que corregir. Acá nadie es más o menos por corregir. Todos tenemos que corregir. Hay cosas que solucionar. Aquel, como dice nuestro hermano, aquel que creó el ojo, ¿no va a ver? Claro, absolutamente, ve todas las cosas. Y por eso, a través de su palabra, encontramos la seguridad, porque está la corrección, está el cuidado divino de Dios para con nosotros. No podemos tener en poco eso. No podemos tener en poco eso. Por eso que estuvimos viendo, amados hermanos, tomando un ejemplo de Corintios, que dice, examinaos si estás en la fe. Por eso que tiene que ver con tener en poco la palabra de Dios, tener en poco lo que Él nos habla. Ahora, la pregunta que nos hacíamos era, ¿de qué manera estamos recibiendo? Por eso que le dice Pablo a los Corintios, examinaos a vosotros mismos, pará, detenete un momento. ¿Estás en la fe? ¿Estás firme en lo que has creído? Porque antes de eso le dice, es la tercera vez que voy a ustedes. No es la primera ni la segunda, es la tercera. Y en el versículo 5, en el versículo 3 le dice, y todavía están buscando si realmente Cristo habla a través mío. Por eso que después le dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. No me examinéis a mí. Parece que constantemente lo estaban examinando a Pablo. A ver si Dios hablaba o no a través de él. Ahora, por eso que esa es, amados hermanos, la examinación errónea. Examinar a todos los demás, cuando tenemos que examinar a nosotros primeramente. Porque ¿quién tenía el problema en ese momento? No lo tenía Pablo, aunque los corintios pensaban que Pablo tenía un problema, por eso que lo estaban examinando si verdaderamente hablaba o no Dios a través de él. Pero el problema en sí lo tenían los corintios, no lo tenía Pablo. Pablo iba a seguir hablando la palabra de Dios. Y aquel que cree, la recibía. Y aquel que no, no la recibía. Ahora el problema la tenían aquellos que no la estaban recibiendo, que estaban todavía buscando si Dios hablaba o no. ¿Eso qué es lo que mostraba? Que no la estaban recibiendo, claramente. Bendito sea su nombre. Todo un tema. El problema no era de Pablo, era de ellos. Por eso es, amados hermanos, que hay una forma y una manera de recibir la palabra de Dios, y en eso vamos a meditar. Por eso el pasaje que hemos leído. Esta es la manera que no había que hacerlo, que estaban los corintios, un ejemplo. En vez de recibir la palabra de Dios, estaban todavía buscando y viendo si es que hablaba o no. Y era la tercera vez. Ahora, vino la primera vez Pablo y le habló. Y nosotros sabemos, o vamos a ir viendo un poco más, todo lo que puede producir la palabra de Dios en aquellos que la reciben. El beneficio que hay en la palabra de Dios. Ahora tuvieron la oportunidad, la tuvieron. La primera vez que Pablo fue a ellos. La primera vez. Ahora por el amor de Dios fue otra vez. Y por el amor infinito de Dios fue otra vez. Por eso, amados hermanos, que tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a todo lo que Él nos habla. Cuando usted dice, o usted muchas veces decimos otra vez lo mismo, mírelo como una oportunidad de parte de Dios. Tal vez la primera la dejó pasar. Tal vez la primera la dejó pasar. Tal vez le dieron el cheque firmado y no lo llenó. Si fuese un cheque, yo no sé, harían cola, me parece. Bendito sea el Señor. Por eso que nos está enseñando el valor de todas las cosas. El valor verdadero de todas las cosas. Por eso, amados hermanos, los corintios, amados hermanos, era la tercera vez que aún todavía estaban buscando. Por eso que el tema, amados hermanos, es de cómo estamos atentos o no a la palabra de Dios, por todo lo que hay dentro de ella. Tenemos que estar atentos y por sobre todas las cosas firmes en la fe, firmes en la fe, tomar la fe como una forma de vida, estar atento y ver todas las cosas, amados hermanos, por medio de la fe, no del pensamiento.
Pablo estaba ahí, estaba hablando. ¿Y cómo lo estaban mirando? ¿Firmes en la fe? No, estaban en su pensamiento, en su razonamiento. Estaban viendo una persona, no, una persona como ellos. Entonces estaban sacando cuenta o no, si verdaderamente Dios podía o no hablar a través de una persona. Dice, la tercera vez que voy. ¿Y ustedes todavía están viendo eso? Por lo contrario, dejen de examinarme a mí y examínense a ustedes. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Por eso que eso debemos de hacer todos, amados hermanos, tomarnos un momento. No podemos seguir dejando pasar oportunidades. Porque no ocupan que les explique lo que es una oportunidad. Una oportunidad es algo que está por un determinado tiempo. Veo que cuando uno pasa por la tienda y ve la oportunidad, ese Clarence, una oportunidad. Muchas veces decimos, bueno, ahora cuando venga lo agarro y cuando vuelva no está más. Y no le puede ir a decir a la persona, ocupo eso que estaba ahí. No, lo que había ahí era todo lo que había, no hay más. Así sucede. Ya no hay más. Por eso que una oportunidad, amados hermanos, y era la tercera vez que iba a ellos. Alabado sea su nombre. Por eso que debemos estar atentos a las oportunidades y a todo lo que viene detrás de todo lo que Dios nos habla. No sea cosa que por causa de no estar atentos, nosotros mismos nos estemos privando. Que nosotros mismos nos estemos privando de lo que Él nos quiere dar y hacer a través de lo que Él nos está dando día tras día. Que es su palabra. No sea cosa que lo estemos dejando pasar. No nos podemos encontrar privándonos nosotros mismos. Por eso que Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. No soy yo el problema. Decía el apóstol Pablo para con los corintios. Hay algo que Él quiere hacer, amados hermanos. Y es a través de nosotros y con nosotros. ¿A través de qué? A través de su palabra. Por eso que hemos leído lo que produce la palabra en aquellos que creen. En aquellos que creen. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre. Ahí está toda la diferencia. Por eso que estamos poniendo este ejemplo para hacer un contraste con los corintios. Una forma de cómo no hay que hacer. No podemos oír la palabra de Dios todavía mirando al que está ahí parado si es que habla o no habla. Porque cuando uno se pone en esa posición, se hace a un lado de la fe, porque la fe cree. La fe oye la palabra y lo cree, sin importar quién la habla. Pero si nos apartamos de la fe, empezamos a mirar naturalmente. Entonces miramos al chaparrito, al alto, al gordito, al flaquito, al que tiene la voz gruesa. Empezamos a mirar otra cosa, vemos al hombre y no a Dios a través del hombre hablando. ¿Y qué hacemos? Y nos vamos sin nada. Nos vamos como vinimos. Teníamos una oportunidad de oír la palabra de Dios, la cual produce, obra, trabaja en aquellos que creen. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Por eso, ¿qué es lo que marca la gran diferencia? ¿Cómo la oímos? ¿Cómo la recibimos? Pablo se la estaba dando a los corintios, no la estaban recibiendo. El tema era si la recibían o no. Hay una forma, hay una manera. Pero acá habla de aquellos que la oyeron y la recibieron. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como palabra de Dios y no de hombre. La cual actúa, la cual produce, la cual trabaja en aquellos que creen. Y eso hace toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia. El día domingo tocamos este pasaje rápidamente. Y cuando hablamos de los corintios, después el pastor Julián, que está acá, me dijo algo en cuanto a esta palabra, en cuanto a esa palabra actúa. Habla del poder de la palabra de Dios. Habla del poder de eso que puede hacer, actuar, trabajar en aquellos que creen y la reciben, o la reciben y creen y la reciben. Así es mejor. Creen y la reciben. Entonces, ¿qué puede hacer la palabra? Mucho. Por eso que al ir, amados hermanos, y luego
El pastor me compartió eso y yo me fui a meditar en esta palabra para agregar a lo que el Señor nos viene hablando, porque no podemos perdernos de esto. Ahora el pastor Pablo, en el cual nosotros también lo escuchamos, orando el día miércoles, dijo estas mismas palabras. Dijo: Señor, te pido por mis hermanos que están acá para oír tu palabra, pero no solamente para oír, sino que por medio de oír esa palabra están esperando que obre, que trabaje, que produzca todo para lo cual tú la has enviado. Hay una gran diferencia. Y cuando oí eso solo en la oración, dije: esto es la confirmación de lo que tenemos que hablar, por el pastor Julián y por el pastor Pablo. Entonces agarramos este pasaje. Ahora, lo que esta palabra significa y todas las riquezas que hay en esta palabra, dice: actúa en lo que creen. ¿Sabe cuánto hay para sacar de esto? Hoy vamos a hacer hincapié en el comienzo únicamente. Porque lo que produce, lo que actúa, el poder que hay detrás de una palabra, es lo que, amados hermanos, una palabra que una persona la oiga y la crea y la reciba de parte de Dios, no sabe lo que puede hacer. Una palabra cambia el rumbo de una vida para siempre en aquel que cree. Por eso, amados hermanos, tanto que el Señor nos ayude para poder beneficiarnos. Esta palabra está delante de nosotros, no perdamos la oportunidad. No perdamos la oportunidad de recibirla. Y no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Entonces lo dividimos en tres partes: lo que actúa, lo que produce, lo que trabaja. Antes de eso está cómo la recibimos. Le dice dos veces Pablo en este pasaje de que la manera, dice: porque damos gracias porque cuando recibiste la palabra que oíste, cuando recibiste la palabra que oíste, ahí habla la palabra recibir, lo que oyeron. Dice: no la recibiste como palabra de Dios, como palabra de hombre, sino como es en verdad. Habla de dos palabras que son diferentes de recibir. Dice: como es en verdad. Otra cosa para aprender: como es en verdad la palabra de Dios. Pero eso, amados hermanos, lo vamos a estar desarrollando en los siguientes días. Pero vamos a este comienzo. Algo tan hermoso. Dice: por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros lo que creéis. Ahora, vamos al principio. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Yo le decía, compartía con mi esposa un poquito, le decía, qué preciosa que es la palabra de Dios. Porque estuve meditando en estas cosas, en este pasaje, pidiéndole al Señor el poder entender, y escribo, ¿no? Y tomo notas, indago, medito, y ahora que preparaba ya para compartir con ustedes en esta tarde, le digo, tanto que escribí y ni siquiera salí del saludo o del comienzo o del agradecimiento de Pablo. Digo, ya ahí tanto tenemos para aprender. Digo, tanto tenemos para aprender. Entonces dije, qué tan grande es la palabra de Dios. Cuánta enseñanza hay de cada letra que hay acá en la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, no perdamos la oportunidad nunca. Cuando está la palabra de Dios, ahí tenemos que estar. Es la palabra de Dios, la cual la vamos a recibir y luego va a actuar, y va a producir, y va a trabajar, y va a dejar un resultado. Va a dejar un resultado, porque ha dejado. No es que va a dejar todo un futuro. Ha dejado, deja y va a seguir dejando un resultado que ni siquiera usted se imagina en aquellos que la creen. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Acá el apóstol Pablo está haciendo un agradecimiento. No está haciendo un agradecimiento delante de Dios. ¿No? Y acá lo que nosotros encontramos
que le está dando un agradecimiento por causa de los hermanos que estaban ahí en Tesalónica. Porque ya leímos este pasaje, él está dando gracias por causa de que los hermanos habían recibido la palabra de Dios. No, habían recibido la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, la cual trabaja en todo aquello que creen. Entonces ese es el pasaje completo, pero el comienzo es que él daba gracias. El apóstol Pablo estaba agradecido por algo y lo hacía notorio. Y estaba agradecido no por algo propio, sino por algo de ellos, que tiene que ver con los hermanos que estaban ahí en Tesalónica. Y, amados hermanos, y no solamente que él lo hace a ese agradecimiento, y hace hincapié que no solamente es él, dice, por lo cual también nosotros. Ahora, ¿qué es lo que esa palabra muestra? Nosotros. Que no solamente estaba el apóstol Pablo, sino era Pablo y compañía. Quien sea que estaba con Pablo, también estaba de la misma manera que Pablo. Porque si no, él hubiese dicho, yo estoy agradecido para con Dios. No, nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios por todo, por ustedes, por lo que hicieron, por la forma en que recibieron la palabra. Porque entendieron el resultado que estaba dejando en su vida, algo que se estaba haciendo notorio, por lo cual merecía un agradecimiento a Dios. Un agradecimiento a Dios. Y no solamente un agradecimiento a la ligera, dice sin cesar. Ahora, la pregunta es, ¿qué veía Pablo? ¿O qué entendió Pablo? Por lo cual veía, o qué era lo que veía, y por causa de lo que veía, entendía. Porque esto, amados hermanos, los llevaba Pablo y compañía a hacer sin cesar un agradecimiento a Dios. Delante de Dios, ¿qué es lo que muestra? Que es genuino. Un agradecimiento genuino. Porque yo puedo engañarlo a usted con mi agradecimiento. Yo puedo felicitarlo a usted. Usted puede felicitarme a mí. Ahora, puede ser genuino o no. Pero cuando hace uno algo y dice delante de Dios, está dando fe, seguridad, que es genuino. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué vio? ¿Qué entendió? ¿Qué le pasaba al apóstol Pablo para que pueda decir estas palabras? Y nosotros sabemos el por qué, porque ya luego lo leemos después. Pero miremos este comienzo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. No, y amados hermanos, ¿cuántos hay para aprender de esto? Dice sin cesar. ¿Y por qué le daba gracias? Por causa de lo que los hermanos habían alcanzado. Porque hace mención a cómo recibieron y lo que estaba produciendo la palabra en ellos. Entonces, ¿qué es lo que el por qué estaba agradecido? Por causa de los hermanos, por causa de lo que ellos habían alcanzado. Y le daba gracias a Dios y era genuino. Ahora, ¿qué tanto había alcanzado Pablo por causa de lo que estaba haciendo, por causa de lo que ellos habían alcanzado, ya los hermanos de Tesalónica? Ahora, usted me puede decir, pastor, pero ese era el apóstol Pablo. Porque él estaba sin cesar dando gracias a Dios por causa de algo que habían alcanzado los demás. No él, los demás. Ahí es cuando yo digo, ¿qué tanto tenemos para aprender? Yo miro y digo, ¿qué tan lejos estamos? Estaba dando, veo que uno a veces dice, sin cesar le voy a dar gracias a Dios porque me bendijo, por el carro que me compré, por el trabajo, por mi hija, por esto, por el otro. No, parece que todo es propio. Entonces miramos acá, una persona, el apóstol Pablo, le doy gracias a Dios sin cesar por ellos. Entonces usted me dirá, pero era el apóstol Pablo, él era otra persona, era uno como usted y como yo. Ahora, este había alcanzado un montón, pero dice, nosotros. Entonces, cuando dice, damos gracias dice a Dios, dice nosotros sin cesar. Era él y compañía. Entonces ya no era solo el apóstol Pablo. Ya no era solamente el apóstol Pablo. Ahora, miremos esto.
Estaba dando gracias a Dios sin cesar por lo que los hermanos habían alcanzado. Amén. Producía una alegría, un gozo en él, por lo que otro alcanza. Por esto que yo digo, ¿cuántas veces hacemos hincapié solo en uno? Estamos siempre, parece, ¿no?, que hablamos con Dios y Él nomás, Él y nosotros no nos importa más nada. Ahora miremos el apóstol Pablo. Y si está escrito acá, es porque así es. Sin cesar. Sin cesar es algo que no se detiene. ¿Qué tan agradecido estaba ahora? ¿Qué es lo que veía Pablo? ¿Qué es lo que veía Pablo? Porque algo lo llevaba, algo producía en él lo que veía, a dar gracias a Dios constantemente por lo que veían los demás. Y en eso es lo que quiero que hagamos hincapié en este día. Vamos a aprender de todas estas cosas, vamos a beneficiarnos, no pierda la oportunidad de aprender, como yo tampoco la quiero perder. Yo quiero aprender, yo quiero ser así. Yo quiero dar gracias a Dios por ustedes, por los demás, por mi hermano, por mi hermana, por lo que va alcanzando. Eso es lo que el apóstol Pablo hacía. Él y compañía. Ahora, ¿qué es lo que lo movía al apóstol Pablo a este agradecimiento? Esa es la pregunta que yo me hacía. ¿Qué es lo que lo movía a que sin cesar, esté dando gracias delante de Dios por lo que otros habían alcanzado? ¿Qué es lo que lo movía a este agradecimiento? Es en lo que Pablo entendía. Pablo entendía que estaba produciendo lo que él veía. Se lo explico de otra manera o más detalladamente. Pablo daba un agradecimiento. Ahora, ¿qué lo llevó a Pablo a ese agradecimiento? Era lo que veía. ¿Qué es lo que veía? Un resultado de lo que había producido la palabra de Dios en un hombre, en una mujer que la recibe o que cree y que la recibe. No como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, trabaja, deja un resultado en aquel que cree. Eso lo llevaba a Pablo a agradecerle a Dios sin cesar por causa de lo que estaba viendo. Se alegraba, le producía una alegría, un gozo. Por eso qué precioso es poder entender esto. Es poder sacar, amados hermanos, tal vez esa mirada de nuestros propios logros, de lo que yo alcancé, lo que yo voy a hacer, esto, lo otro, y mirar a nuestro alrededor, lo que está produciendo, y poder dar gracias a Dios por mi hermano, por mi hermana, por poder ver. Ahora lo que veo, ahora entiendo que lo que veo es el resultado de una palabra que vino como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Entonces, si produjo, no fue palabra de hombre, fue palabra de Dios, la cual están oyendo sus oídos y los míos también. Y por causa de eso, no puedo parar de darle gracias a Dios, que es Dios en verdad el que habla. ¿Dónde lo ve? Mira a su alrededor. Y ahí está la clave del agradecimiento de Pablo. Ahí está la clave del agradecimiento de Pablo. ¿Quién o qué producía lo que él estaba viendo? Lo que él estaba viendo. Primera Tesalonicenses, un poquito más atrás, capítulo 1, versículo 5, dice: pues nuestro evangelio, Pablo le dice a los tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, dice, sino también en poder. ¿Ve? Una cosa es oír unas palabras. Ahora, otra cosa es transformar esa palabra en poder. ¿Y sabe cómo se transforma? Cuando se recibe por fe.
Cuando esas palabras que usted escucha, las cree, eso produce el poder de Dios, obrando en una persona, en un hombre, en una mujer. Y cuando el poder de Dios se manifiesta, suceden cosas, hay cambios. Hay cambios. Por eso que él le dice, pues nuestro evangelio es el poder del evangelio, llegó a vosotros no solamente en palabras, porque alguien que no tiene fe y oye la palabra de Dios, eso solamente es palabras. Ahora, ¿cuándo se transforman en un poder de Dios? El evangelio, poder de Dios. Cuando uno cree. Cuando uno cree. Entonces acá le dice, no ha llegado la palabra a ustedes, solo en palabras solamente, sino en poder. ¿Por qué? ¿Por qué solo sino en poder? Porque la habían recibido, no como palabra de hombre, sino como es en la palabra de Dios, la cual produce, tiene poder, actúa, trabaja, forma aquel que cree. Mire, delante de la oportunidad que tenemos, la palabra de Dios, y todo lo que puede hacer con uno que cree. Alabado sea su nombre. Es la palabra. O puede ser una palabra hablada, y la fe lo transforma en poder. Es como la pólvora. ¿Qué es? ¿Qué hace la pólvora sola? No hace nada. Pero tiene un fueguito. Lo mismo es la palabra, el evangelio, solo en palabras. Solo en palabras, no produce nada. Solo en palabras. Lo que activa esas palabras es la fe. Y por causa de la fe es el creer, es el confiar en lo que Dios nos habla. Y luego se hace notorio el poder. Eso es lo que Pablo no podía dejar de dar gracias a Dios por lo que estaba viendo. ¿Quién tiene estas cosas en mente? Nadie. ¿Quién mira a su alrededor y ve el poder de Dios manifestándose en un hermano, en una hermana? Muchas veces vemos el poder de Dios no hablando en lengua, no. Un hermano haciendo el bien. Está manifestando el poder de Dios. Un hermano hablando verdad. Está manifestando el poder de Dios. Y estas son las cosas que tenemos que hacer notorias. El poder de Dios en nuestras vidas. Aún en lo más pequeño. Una casa ordenada. Es el resultado de una palabra que vino a su vida, pero usted la creyó y se transformó en poder de Dios. ¿Y qué hizo? Actuó, trabajó. En usted y su casa es el resultado. Bendito sea su nombre. Amén. Eso es lo que Pablo veía, por eso que no podía dejar de dar gracias a Dios. Sin cesar. ¿Por qué? Porque se hacía notorio el poder del Evangelio, el poder de Dios. Se estaba haciendo notorio en la vida de los hermanos que estaban en Tesalónica. Se estaba haciendo notorio, lo veían. Veían el poder de Dios manifestándose en las vidas. Alabado sea su nombre. Eso nos tiene que llevar a dar gracias a Dios. No, estas cosas no debemos de callarlas. Muchas veces uno ve que un hermano se equivoca. ¿Y para qué hablar? No, hablar. Parece, amados hermanos, va más rápido. Viaja más rápido, no sé, que el carril, ¿no? De carpool en el freeway. Estas son las cosas que tienen que viajar rápido. Hacer notorio el poder de Dios, mostrar, hablar, comentar, dar gracias. No callar en cuanto a estas cosas. Cuando uno ve a un hermano conduciéndose como tiene que conducirse, una hermana, aún los niños. Debemos de darle gracias a Dios y estas cosas hablar y transmitirle, contarle a otro. Hacer notorio, amados hermanos, el poder de Dios entre nosotros. A través de lo que se ve, de lo que está produciendo el Evangelio en nosotros. Romanos 1:16 dice el Evangelio, poder de Dios. El Evangelio, poder de Dios a los que creen. A los que creen.
¿Qué fue lo que Pablo vio? Cambios. ¿Qué es lo que vio Pablo? Cambios. Y le producía agradecimiento. Pero no para con él. Veo que uno es agradecido también por los cambios que uno logra, mejor dicho, que se produce en nosotros por lo que oímos y creemos. Y se producen cambios. Pero ¿a quién da agradecimiento por los demás? Es lo que Pablo hacía. Miraba a los hermanos, a las hermanas, a los ancianos, las ancianas, y veía lo que estaba produciendo la palabra. Y no se podía quedar callado, si lo estamos leyendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el agradecimiento de Pablo está acá, y si está acá es por algo que aprender, algo tenemos que aprender. Algo tenemos que aprender. Bendito sea su nombre. Amén. No podemos tener en poco la obra de Dios en aquellos que creen. Por eso que estas cosas son las que hay que hablar. Estas cosas son las que hay que comentar. Estas cosas son las que tenemos que transmitirnos. El poder de Dios. Mira, hermano, el otro día, viste la palabra que escuché, la puse por obra, produjo esto. Esto que está diciendo produjo esto. Es el poder de Dios actuando. Por medio de lo que oyó. Y creyó. Y se manifestó. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Amén. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Mire lo que dice el apóstol Pablo, que entendió, y seguro, mucho más de lo que estamos entendiendo todavía, vamos a entenderlo, por eso que viene a nosotros. Alabado sea su nombre, la maravilla de Dios, los cambios que se están produciendo, que están siendo en nosotros y en los demás. Se está produciendo eso tan precioso, que se están convirtiendo en simples palabras en el poder de Dios, porque la fe lo activa todo. La fe lo activa todo. Es ese fuego para esa pólvora. Oiga la palabra de Dios, créala y va a ver lo que sucede. Por eso que el tema está, amados hermanos, los corintios, ¿qué estaba pasando? Todavía estaban viendo. Estaban todavía lejos de creer lo que estaban oyendo. Querían comprobar naturalmente si verdaderamente hablaba o no Dios a través de Pablo. Pero los de Tesalonicenses, amados hermanos, no dieron vuelta en el asunto. Lo escucharon a Pablo y dijeron, esa es palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió? Produjo. Hubo cambio, hubo resultados. Alabado sea su nombre. Amén. Por eso que el tema está, amados hermanos, una palabra lo cambia todo. El tema está, si lo estamos recibiendo o no. La forma y la manera de recibir. Por eso que Marcos 9:24, un pasaje tan conocido, al que cree, todo le es posible. Al que cree. Por eso que en estas cosas debemos de glorificar al Señor. Nosotros, hombres del vulgo y sin letra, lo vil y lo menospreciado, aquellos que no teníamos ningún valor para el mundo. Dice que Él así escogió, Corintios 1:26. Pues mirá, hermano, dice encima, mirá, hermano, mírense, mirémonos. Éramos lo vil y lo menospreciado. Ahora, amados hermanos, oyendo la palabra de Dios, creyéndola. Y haciendo manifiesto el poder de Dios en una persona normal, natural, del vulgo y sin letra, pero que le creen a Dios. Y eso en usted y yo. Somos nosotros, todo aquel que cree. Por eso que ahora podemos entender un poquito más. Porque Pablo dice, nosotros, dice, por lo cual nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. ¿Cómo no darle gracias a Dios por estas cosas? ¿Cómo no darle gracias a Dios por una persona, un hombre, un hermano que está al lado mío, que oyó algo de Dios, una palabra, la creció y se produjo un cambio? De estas cosas debemos de hablar, estas cosas debemos de transmitir a los que están adentro y a los que están afuera. Por eso que el tema está cómo se recibe, porque eso va a marcar todo. Por eso que el culto siguiente vamos a hablar de la forma de recibir, para llegar a ese resultado, a que produzca, a beneficiarnos constantemente de todo lo que oímos.
Oír, creer, recibir. Alabado sea el Señor. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Porque cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, el tema está en lo que oímos, pero ¿cómo oímos? ¿Qué hacemos con lo que oímos? Él nos habla. Él nos habla conforme a lo que ve, que ya lo hemos explicado. Él lo que ve, y con esto termino, conforme a lo que ve, y por eso envía su palabra. Ahora, en su palabra encontramos el auxilio, la corrección, la dirección, el consuelo, la fortaleza, para que luego deje un resultado en nosotros, los cambios para los cuales Dios envió su palabra. El tema está en cómo se oye, cómo se recibe. Necesitamos activar eso que estamos oyendo. Y es echando ese fueguito de fe para que pueda producir todo, oiga todo, para lo cual Dios la está enviando. El apóstol Pablo daba gracias, el gran apóstol Pablo, gracias sin cesar, por lo que estaba viendo y que veía cambios, hermanos que habían cambiado. Eso había visto. Eso había visto. ¿Y esto qué tiene que producir? Alabanza a nuestro Dios. Amén. Y debe de alegrarse. Cuando usted ve cambios en otro, debe de alegrarse. Amén. ¿Sabe por qué? Porque confirma que usted está oyendo la palabra de Dios. Amén. Y no de ningún hombre. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Una palabra, amados hermanos, marca toda la diferencia en la vida de aquel que la recibe o cree y la recibe, para que pueda dejar en nosotros resultados. Así que, mis amados hermanos, por hoy hasta acá llegamos. Pónganse de pie, vamos a ponernos de pie. Quería compartir con ustedes esto. No, este agradecimiento por causa de lo que la palabra produce en todo aquello que creen. Esto es lo que no tenemos que callar. Esto es lo que no hay que callar. Mira a su alrededor, mira a su hermano, mira a su hermana. Mira cuántos tal vez tienen poco tiempo acá y los cambios que se han producido. De eso debemos de alegrarnos, debemos de gozarnos, no por lo que falta, sino por lo que se ha alcanzado hasta hoy. Y que eso sea un motivo de alabanza. Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza.